Hola, bienvenidos a Vida Integral, un programa que está dedicado al cuidado de nuestra salud mental, física y emocional. Soy Tatiana Vargas y te agradezco por permitirme acompañarte allí donde estás. Hoy en este episodio hablaremos de un tema muy importante para todos nosotros, porque segura estoy que alguno o todos hemos pasado por esta etapa. El tema de la depresión. Hoy nos acompaña una doctora psiquiatra especialista en trastornos de las emociones, de salud mental, quien nos va a compartir casos, nos va a compartir testimonios y sobre todo nos va a dar la explicación clara de lo que pasa con la depresión hoy en día en nuestra sociedad. Por eso le doy la bienvenida. Ella es la doctora Denise Vargas. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación y gracias por estar aquí en Vida Integral. Muchas gracias por la invitación, es un gusto y poder aportar en todo lo que usted necesite y lo que necesita la población. Doctora, bueno, vamos a comenzar por algo sencillo. Bueno, digo sencillo porque vamos a tratar de explicar de una forma clara qué es la depresión, Doc. Bueno, la depresión es un trastorno, es una afección médica que es la afección del estado anímico, ¿no? Una alteración del estado anímico, pero no solamente es la tristeza, ¿no? Muchas personas piensan que estar triste es la depresión, pero va más allá de la tristeza. Básicamente sí, tiene que haber tristeza, pero también hay otras alteraciones que van presentando las personas. Entonces la depresión es ese trastorno que afecta nuestro estado de ánimo, especialmente con tristeza o la falta de motivación que vamos teniendo, acompañado de otros síntomas como los problemas de sueño, problemas en el apetito, alteraciones en los pensamientos, que estos tienden a ser más negativos y ellos van a la desesperanza, a la sensación de culpa, los sentimientos de culpa y también de minusvalía, y en los casos más graves las ideas de suicidio, ¿no? ¿Cómo podemos, en qué momento ya nos preocupamos? Si es cierto que todos en realidad pasamos por unas etapas de tristeza, ¿cierto? Uh-huh. Pero ¿en qué momento ya nos preocupamos como para decir, esta persona necesita ayuda o su tristeza se ha prolongado demasiado? ¿Cuáles serían los factores que nos mostrarían que es peligroso en ese caso? Bueno, uno, el tiempo, ¿no? La tristeza es una emoción normal que tenemos todas las personas y las podemos presentar en muchos momentos de nuestra vida, situaciones difíciles incluso, pero en la depresión la tristeza es más prolongada. Y esta está presente la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día y por lo menos unas 2 semanas, ¿no? Pero tenemos que valorar todas las 2 semanas, digamos si valoramos hacia atrás, y la mayor parte de esas 2 semanas tiene que haber habido esta emoción principalmente, o la emoción de no sentir ya placer, que se llama anedonia, ¿no? Puede ser una de las dos, no necesariamente la tristeza, sino esa sensación de que ya no disfruto las cosas. Entonces, eso es bien propio de lo que sería episodios depresivos en un trastorno, ese tiempo y esa profundidad de la emoción, ¿no? También puede ser que esta no esté necesariamente relacionada con un evento. A veces sí, las depresiones son reactivas a situaciones y puede permanecer y ya convertirse en un trastorno depresivo. Pero en otras ocasiones puede aparecer también sin un motivo aparente, ¿no? Entonces, el tiempo es lo que nos da el diagnóstico para hacer el trastorno, para decir que es un episodio depresivo. Ahora, otra cosa que también es llamativa son las ideas de minusvalía, de culpa o las ideas de suicidio. Por ejemplo, las ideas de suicidio nosotros lo vemos como una respuesta a una angustia muy intensa y esas siempre deben tomarse en cuenta, nunca deben subestimarse. Entonces son esas cosas que deben preocuparnos. Entonces si nosotros vemos a nuestro familiar, a un amigo y lo vemos constantemente triste o esta persona está manifestando muchas veces ideas negativas o ideas de minusvalía, es decir, como, yo no hago nada bien, no me sale nada bien, o bueno, mira, todo esto que está pasando es mi culpa, otra vez me he equivocado, y esa negatividad, ¿no?, en las personas, pero constante y más de 2 semanas, sí debe preocuparnos. Usted dice que precisamente la depresión viene, ¿no?, con un rostro triste, pero también
hemos visto que la depresión muchas veces viene con otro rostro. Ha habido muchos casos a nivel internacional, muchos conocidos, ¿no? En actores, cantantes que muestran una figura de alegría, de felicidad, un rostro de felicidad, no precisamente este rostro de tristeza. Pero después, cuando pasa ya algo trágico, como en casos de suicidio, por ejemplo, decimos, no, estaba pasando por una etapa de depresión. Entonces, no siempre tiene ese rostro, doctora, ¿o sí? Lastimosamente es verdad, ¿no? O sea, no siempre presenta el rostro de tristeza, y esto pienso que tiene que ver un poco también con el contexto de nuestra sociedad y el hecho de que por muchos años el tener un trastorno mental como la depresión u otros se ha visto como un signo de debilidad, ¿no? Entonces, más bien eso hoy en día está modificándose. Sin embargo, queda todavía muchos tabús alrededor de lo que son los trastornos mentales, y hace que las personas intenten ser fuertes o mostrarse fuertes frente a los demás, a la sociedad. También puede deberse a que uno no quiere, ya dentro de las emociones mismas de culpa y de minusvalía que presenta la persona con depresión, no quiere ser una carga, que eso es lo que he escuchado muchas veces en mis pacientes. No quiero ser una carga para los demás. Entonces, ¿qué hace? Hace todo el esfuerzo posible por mostrar la mejor cara a los amigos, a la familia y todo. Sin embargo, esto es muy agotador. Me ha tocado hablar con muchos pacientes que venían y me decían: yo intento hacer las cosas, voy, digamos, a la universidad, salgo con mi familia para no defraudarlos, para no ser una carga, para no preocuparlos, pero igual ahí no me siento bien. O sea, tengo que sonreír, pero no me siento bien. Y a veces estas situaciones profundizan mucho más el dolor que ellos tienen, porque dentro de su cabeza está como que yo debería estar disfrutando esto. Yo veo que todos están disfrutando a mi alrededor, que todos están bien, todos están haciendo el esfuerzo, pero yo no logro disfrutar. Entonces algo está mal en mí. Entonces trato de poner la mejor cara, pero por detrás estoy sufriendo, ¿no? Y esto es muy frecuente. Como digo, puede ser por este tabú que existe alrededor de los trastornos mentales, o por eso de que yo tengo que ser fuerte y tengo que salir. Y muchas veces esa sensación de que tengo que hacerlo solo. Entonces muchas de estas personas están luchando solas, ¿no? Y es interesante lo que usted dice. Cuán importante es que en este caso es muy difícil. Si tú ves que está mostrando un rostro de alegría, en un caso de tristeza, de un rostro triste, sí es más fácil diagnosticarlo. Pero qué importante, imagino, debe ser el apoyo familiar, porque la familia también tendría que darse cuenta que algo está pasando, porque imagino que va a haber también algunos factores aún mostrando ese rostro de alegría. Sí, de hecho sí, tiene que haber, hay cambios, ¿no? O sea, se evidencian cambios. Por ejemplo, justamente ahora yo estoy tratando a un joven y él se muestra muy alegre, muy feliz, ¿no? Incluso ahora que está tratándose y está internado, él en las entrevistas siempre es muy bromista, él siempre trata de mostrar la mejor cara y decir que está bien. Incluso en la internación él se muestra muy alegre, lo cual no es lo más frecuente. Uno quiere estar en casa, no en internación, ¿no? Y él lo hace frente a todas las personas, incluso estando en un lugar donde tiene permitido mostrar la cara de tristeza, porque las demás personas a su alrededor también. Sin embargo, él no puede manejar esta situación, trata de mostrarse alegre porque es también un mecanismo de defensa en muchas ocasiones. Sin embargo, cuando uno habla más a detalle con él, empieza a notar, ¿no?, ciertas inconsistencias en esta felicidad que él muestra. Y si vamos ahondando ahí, recién sale esta tristeza y me pasa. Y sí, es un joven que me preocupa mucho, porque él trata de mostrar esto como mecanismo de defensa, pero por detrás la desesperanza es muy profunda, ¿no? Uno lo vería, cualquier persona lo vería y diría: este joven es el chico más feliz del mundo, le va muy bien, disfruta mucho la vida. Pero por detrás hay una desesperanza muy profunda y una ideación suicida también muy marcada, ¿no? Y él piensa en morir todos los días. Tanto es así que cuando yo lo veo reír y luego voy ahondando un poco, él me decía:
cuando yo salga de acá voy a escribir una carta a todos mis compañeros para despedirme, porque no los puedo dejar así, ¿no? O sea, ellos tienen el derecho de que yo me despida de ellos. Él no es consciente en este momento de esto que le está pasando. La depresión está muy, muy profunda en él. Pero así como este joven, muchos otros jóvenes o muchas otras personas hacen esto mismo. Pero llega un momento de inconsistencia. Obviamente la familia es la que puede notar más estas cosas. Y se notan en detalles que no tienen que ver tanto con el estado anímico, sino que tienen que ver con las actividades diarias. Por ejemplo, que la persona lo veía yendo a la escuela todos los días y de pronto como que o se empieza a levantar más tarde o empieza a disminuir el rendimiento, tal vez en la parte académica, en la parte laboral, o de pronto te empieza no sé, a cancelar las citas constantemente, cuando antes era un chico que normalmente iba. O sea, esos detalles son sutiles, pero podrían ser indicadores que las personas más cercanas lo pueden notar en muchos de los casos, ¿no? El problema sería si esta persona está aislada o sola, que también nos ocurre en algunos pacientes, ¿no? Personas que viven solas, en ellos sí el riesgo es mayor porque no hay alguien cercano, a menos de que tenga una amiga, un amigo, que a quien llamaba y empieza a dejar de llamarlo en la frecuencia. Ahí tal vez podríamos notar estas inconsistencias en ese mostrarse feliz y no ser así, ¿no? En estos casos, entonces, doctora, no vienen solos, ellos no vienen a consulta o a terapia, tiene que haber alguien que acuda a él y que solicite ayuda en muchos de los casos sí, sobre todo estas personas que tratan de mostrarse muy positivas, muy alegres y todo. Lastimosamente son personas que también les cuesta más aceptar estas emociones negativas, ¿no? O les cuesta más aceptar que están con una depresión. Por tanto, en la mayoría de los casos sí son los familiares o son los amigos quienes son los que han notado una diferencia, se preocupan por ellos y los motivan a una atención, ¿no? Son más bien las personas que van a consulta, normalmente ellos sí son más conscientes, pero en estos casos sí es un poco más preocupante porque deben ser los demás los que lo lleven, como en este joven que le comento, como en muchos otros que estaban bien todo y de pronto o han tenido una crisis, ¿no? También a veces esa es otra de las cosas que ocurre. Justamente de otra de mis pacientes, que ella es muy alegre, también una señora muy positiva. No, aquí siempre trato de recalcarles a mis pacientes y también a las personas, la depresión no es lo contrario a la fortaleza que tenemos como personas. O sea, el tener depresión no significa que seamos débiles. Entonces, muchas veces estas personas me dicen, es que yo soy una mujer fuerte, ¿no? Yo soy una persona fuerte. Y esta mi paciente es una persona muy agradable, muy amena, le gusta ser proactiva y todo. Y cuando entra en las crisis, porque ella tiene una depresión crónica también, ella se siente muy mal consigo misma y me dice, pero es que yo soy una mujer fuerte, ¿no? Y yo le digo, es que no está siendo lo contrario el hecho que tú tengas la depresión, eso no te quita tu fortaleza. Pero ella lo vive así, entonces siempre trata de mostrarse positiva, de ser muy bondadosa con los demás, siempre presta a ayudar y todo. Y cuando hay situaciones que ya ella no puede manejar, entra en crisis. Y es ahí donde ella como que en ocasiones necesita internarse. Y son crisis puntuales, ¿no? Que gracias a que ella tiene una familia, la familia la lleva a la atención oportuna, porque sin ellos no sé si esto sería de la misma manera, ¿no? Porque en ese momento ella se encierra y no recurre. A pesar de que ya ha tenido varios episodios, ella continúa encerrándose en sí misma y no acudiendo a su familia, quienes tienen conocimiento, quienes la apoyan. Entonces, estos casos en particular suelen ser más complejos, ¿no? Y sí necesitan de los familiares para poder apoyarlos. ¿Hay un detonante para que aparezca la depresión? Como trastorno, no. Como la mayoría de los trastornos mentales son multicausales. Sí se puede entender que puede haber una unión de muchas cosas que se han juntado justo en determinado momento, que está asociado también a la vulnerabilidad propia de la persona a desarrollar la enfermedad.
pero así como un detonante específico que desencadene la depresión, no se suele encontrar, a menos de que sea una depresión reactiva. Pero incluso en las depresiones reactivas siempre encuentras otros factores más que apoyan a que esta enfermedad desencadene. Ya cuando la persona tiene depresión, sí pueden haber gatillantes de crisis, digamos, ¿no? Por ejemplo, las depresiones están muy asociadas a ansiedad y hay muchas personas con depresión pueden tener crisis de ansiedad. Entonces, en esos casos sí pueden haber gatillantes de estas crisis de ansiedad. ¿Puede ser genético? En muchos casos sí, existen dos tipos de depresiones, las reactivas y las endógenas. Las endógenas tienen más predominancia genética y en ellos encontramos antecedentes familiares de trastornos depresivos también, o pueden ser de otras enfermedades mentales. Pero la depresión es muy frecuente, ¿no? Ocurre casi cada persona de tres, o sea, de tres, una persona ha tenido un episodio depresivo en algún momento de su vida, ¿no? Entonces es muy prevalente, es una de las patologías mentales más prevalentes, e incluso comparando con todas las afecciones médicas, es muy frecuente. Debe haber como unas 400 millones de personas más o menos alrededor del mundo que tienen este trastorno, ¿no? En este momento. Pero confirmadas, de las que se saben. Sin embargo, creo que todos al final de la vida siempre terminamos por un episodio de depresión, ¿no? Si bien es cierto, es decir, una persona normal puede vivir con depresión, pero de manera aislada, ¿no? En un momento, como decíamos, un detonante, algún hecho familiar, la pérdida de alguien, que te lleva a la profundidad de esa depresión. Sin embargo, como mecanismos puedes salir de esa depresión y continuar con la vida normal. Claro que hay casos como el que habíamos mencionado, que ya es una depresión crónica, ya es parte de la persona y sabemos que de tanto en tanto va a expresarse, ¿no? en su máximo esplendor, ¿no? Doc, en este sentido, ¿quiénes sufren más de depresión, hombres o mujeres? La prevalencia es mayor en las mujeres, ¿no? Más o menos en una relación de 2-1. Y esto es para todos los trastornos afectivos en general y también trastornos de ansiedad. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debería? Se cree que podría deberse también un poco, en realidad, a la carga mental que pueden tener las mujeres en relación a los varones, ¿no? También puede ser el rol de ser mujer frente al rol de ser varón, y todas estas cosas que se han ido dando a lo largo de la historia, que hasta ahora no siguen habiendo muchos cambios. Sí es cierto que la mujer ha ido asumiendo cada vez papeles más importantes en la historia y todo, y ha ido teniendo más derechos, más cosas. Sin embargo, aún sigue habiendo una diferencia entre el género masculino y femenino, ¿no? Y eso puede ser lo que también desencadene que la depresión sea más frecuente en mujeres. ¿Podría ser también hormonal, Doc? Sí, en realidad eso también influye, porque podemos ver la depresión en etapas de la vida de la mujer, como por ejemplo en el momento del embarazo, en el momento de ya el parto, posparto, en momentos de la vida donde, por ejemplo, en la menopausia, también son épocas en las cuales las depresiones pueden aparecer más frecuentemente en mujeres. Porque las hormonas, estamos hablando justo en estas etapas que usted ha mencionado, de embarazo, posparto, menopausia, que son cambios hormonales muy fuertes, muy drásticos, hace que de alguna manera la mujer también se vea afectada a nivel emocional, afectivo, y la depresión pues de alguna manera se desencadena, ¿no? Y creo que por esta razón podría ser también una de las razones por las que afectan más a las mujeres. Puede ser también uno de los motivos, ¿no? Sí, es muy frecuente que las mujeres tengan depresiones más en estos periodos, en estas situaciones vitales, ¿no? ¿Se trabaja de una manera diferenciada tal vez cuando vienen pacientes así con hombres y mujeres? En realidad se trata de que el trabajo con todos sea de manera integral, ¿no? Se va viendo los factores en general, tanto biológicos como familiares, individuales y todo, sean hombres o mujeres. Sí, evidentemente en mujeres, cuando nos toca pacientes que tienen bebés, por ejemplo, pequeños,
hay ciertas cosas que tenemos que hacer diferente, mujeres embarazadas en las que tenemos que hacer el tratamiento con algunos cuidados, obviamente, ¿no? Por la misma condición de embarazo o por el hecho de que una mamá está dando de lactar. Entonces, en esas situaciones sí nos obliga a ir modificando un poco el tipo de manejo farmacológico, sobre todo, ¿no? Por el riesgo que podría existir en un embarazo el utilizar ciertos medicamentos o si la mamá decide dar de lactar, que es algo que también se trata de promover siempre, que interfiera, ¿no?, en la lactancia algún tipo de tratamiento. Entonces, en esos casos sí hay que tener ciertas particularidades en el manejo que nosotros estamos haciendo. En cuanto se diagnostica a una persona que viene a su consulta y usted ya dice, no, esta persona está sufriendo de depresión, imagino que obviamente hay una diferenciación entre una depresión aguda, una depresión crónica, si es grave o no. ¿Cómo se hace el abordaje? ¿Cuál es el tratamiento que se comienza con el paciente? Bueno, siempre tenemos esta primera entrevista inicial donde vamos tomando todos los antecedentes, ¿no? Y también sobre los síntomas, indagando sobre los síntomas, ya tenemos una presunción diagnóstica, digamos, de depresión. Entonces, en esos casos, lo que nos corresponde es también hacer un descarte de otras condiciones que podrían estar produciendo estos síntomas. Por eso, en la mayoría de los pacientes pedimos laboratorios. Hacemos también a veces otros tipos de estudios de apoyo diagnóstico, como por ejemplo un electroencefalograma, si es que encontramos algunos datos que nos pueda hacer sospechar de que hay alteraciones a ese nivel neurológico. Entonces vamos pidiendo todas estas cosas para tener un mejor panorama. Y ahí influye evidentemente la edad, influyen los antecedentes de salud que tenga la persona, antecedentes familiares que también tiene la persona, y el contexto en general, ¿no?, que nosotros vamos viendo. Entonces eso se hace en la primera consulta y luego en una segunda consulta ya ahí corroboramos, por ejemplo, hay ciertas alteraciones no solo hormonales propias de la mujer, sino los problemas tiroideos. Los problemas tiroideos están muy relacionados también con síntomas depresivos y ansiosos, entonces tenemos que indagar, buscar sobre ello. Anemias, donde también puede haber síntomas como debilidad, cansancio u otras cosas que también pueden aparecer en la depresión. Entonces tenemos que ir descartando estas cosas y claro, una vez hecho eso, empezamos, dependiendo de la gravedad de la depresión, un tratamiento farmacológico o si digamos es una depresión leve moderada, se puede hacer sin tratamiento farmacológico con otras cosas, digamos, de hábitos u otras cosas en el manejo y evidentemente la terapia psicológica. Cuando tenemos depresiones desde moderada a grave, y las graves y graves con síntomas psicóticos sí o sí deben medicarse. Las moderadas pueden medicarse o no, dependiendo de cómo vemos, ¿no?, en la evaluación a la persona. Pero siempre estas deben ir acompañadas de terapia psicológica, porque la medicación no es el todo, es algo que nos ayuda, evidentemente va mejorando el cuadro clínico, va tratando lo que es las alteraciones en la depresión, pero no podemos solamente enfocarnos en la medicación. Sí o sí la persona también tiene que hacer la terapia psicológica, justamente por lo que decía, las depresiones son multicausales, hay muchas cosas alrededor de la persona en su contexto, en su vida familiar, individual y todo, que también de alguna manera en algún momento han contribuido a que esta persona tenga la depresión. Y si nosotros no trabajamos en cambiar estas cosas, en que la persona, por ejemplo, maneje mejor las emociones o tenga un mejor afrontamiento a los problemas u otras cosas, entonces la depresión, si bien puede ir mejorando con la medicación, uno va a hacer que la persona pueda tener recaídas después de que salga un episodio depresivo más adelante. Puede ser de que la depresión no llegue a mejorar como quisiéramos. Entonces el manejo en conjunto y de manera integral siempre va a dar mejores resultados, y eso es la forma en que nosotros vamos guiando al paciente para que haga este tipo de tratamiento. Cuando usted habla de manera integral, no solamente estamos hablando del trabajo médico con el paciente,
estamos hablando del apoyo también familiar y el apoyo social que tiene una persona. Cuán importante es que no se aísle, en realidad, qué es lo que suele pasar cuando uno cae en este momento de depresión, dice estoy triste, no quiero que nadie me vea, o para no ser carga del otro, me voy a aislar. Y qué importante es más bien alrededor rodearse de personas que de alguna manera te ayuden a salir de ese momento, no solamente que es el apoyo médico, sino también todo el entorno, Doc. Así es. Yo tengo una paciente a la que le tengo mucho cariño, es una señora mayor y ella es muy buena paciente, ¿no? Cuando yo la conocí tenía una depresión muy grave, ella no quería salir de casa con la ansiedad, no dormía, no quería comer, había bajado mucho de peso y no tenía motivación, ya ella tenía pensamientos de muerte y todo. La verdad en ella y su familia han sido personas que han seguido todas las recomendaciones y verla hoy en día, porque yo todavía la veo hasta hoy en día, es algo muy gratificante, ¿no? Ver cómo ella ha podido mejorar, pero evidentemente no solo es el tratamiento farmacológico, es todo lo que ella ha puesto en práctica desde ser cumplida evidentemente con el tratamiento, después cómo la familia empezó a apoyarle de un inicio y luego ella se ha animado, porque es una señora mayor, ella ya tiene más de 80 años, ¿no? Y ella en ese momento estaba aislada en casa y todo, y se animó ya con el tratamiento, ya sintiéndose algo más restablecida, a empezar a ir a estos grupos de apoyo del adulto mayor. Y esto ha ayudado, ha marcado mucho el cambio para ella. Hoy en día ella va de lunes a viernes y no lo deja por nada, ¿no? Y hoy en día usted la ve, ella tiene ya 84 si no estoy mal, y parece una mujer de unos 70 años, así se la ve muy bien, muy lozana, muy feliz, muy alegre. Y ella habla siempre con las personas, es un ejemplo, yo creo, porque a muchas personas ella, como ha tenido esta situación tan difícil, ha aprendido como que de alguna manera reconocer también la depresión, y cuando ve a sus compañeras, ella les habla, ¿no? Y les dice, pero tú estás deprimida, deberías hacer esto, deberías ir a hacerte atender. Y en ella no ha sido solo el tratamiento, realmente ha sido que ella se anime a hacer estas cosas, que rompa esas barreras, porque sí me ha tocado atender muchas otras personas que, si bien nosotros decimos, no, tiene que animarse, tiene que ir, salga un poco, no se quede en casa, muchos tienen esa resistencia, ¿no? De hacer algunas cosas nuevas y diferentes. Entonces la depresión también en ellos, incluso en el manejo y en tratamiento, a veces es más complejo, ¿no? Entonces no es solamente la medicación, es importante estas otras cosas que se van haciendo, y evidentemente la familia. Esta señora tiene una familia que la apoya bastante, que siempre está presta a escucharla. Pero ella no se ha quedado ahí, ¿no? Realmente ella también ha buscado su mejoría a pesar de la situación en la que se encontraba, porque estaba muy deprimida. ¿Se cura la depresión, Doc? La depresión sí se puede curar, sobre todo cuando ésta se detecta en estadios más tempranos, cuando se hace un manejo más pronto y oportuno, y cuando se cumple el tratamiento como corresponde, sí se puede curar. Evidentemente existen depresiones crónicas, y muchos de los casos que nos llegan a veces ya son crónicos, porque son personas, como decía, que a lo largo de su vida han estado con episodios que ellos mismos han logrado sobresalir en algún momento con sus propios medios y sin un apoyo terapéutico, pero esto ha dejado, como por así decirlo, como una secuela, ¿no? Entonces luego ha habido otras recaídas en nuevos episodios, y hace de que las depresiones se vayan haciendo más crónicas. Y ahí ya en muchos casos no hablamos de una cura, sino de un control de la depresión. Como en este caso del que usted ha mencionado, de una mujer con tan avanzada edad, es decir, uno dice, ¿de qué podría deprimirse? Sin embargo, puede haber estos episodios, pero que ella misma está controlando a través, no creo que solamente a través de la medicación, sino también del apoyo social, del apoyo que ustedes están mencionando, ¿no? Sí, ella ha aprovechado muchísimo, tiene muchas amigas, le gusta hacer las actividades.
ha roto un poco ese tabú de porque muchas personas mayores a veces tienen tal vez ese miedo de ir a un centro de apoyo del adulto mayor porque ellos lo consideran como algo muy negativo, ¿no? Algo que más bien como si les estuviéramos diciendo que ellos están muy mayores y que como que tienen que ir a un asilo. Y en realidad no es así. Hay muchos centros hoy en día de apoyo al adulto mayor que están haciendo un gran trabajo y que es una gran oportunidad para los adultos mayores donde ellos se encuentran en la parte social, amigos, encuentran la actividad que les ayuda, la recreación que necesitan, y todo esto aporta en su salud mental. Hablando del adulto mayor, que muchos adultos mayores empiezan a disminuir la actividad y piensan que no necesitan esto del apoyo social, ¿no? Y se quedan en casa, pero no es así. A ellos también, como a todas las personas, necesitan ese aporte de las demás personas y de las actividades. Qué importante lo que usted menciona, y no solamente ya como algo romántico, siempre decimos, ¿no?, que sí debemos tener amigos o estar rodeado de personas. No, en realidad es por salud. Y salud mental, cuidado de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones, vienen también asociadas a con quienes nos rodeamos, cómo nos rodeamos. Y qué importante es esto, Doc. Que nos da hasta esperanza. Uno piensa que la depresión, no, bueno, yo nací con depresión, me voy a morir con depresión. Puede que tal vez seamos un poco más frágiles en ese sentido, algunos también, por lo que hablábamos en todo este proceso, no puede ser carga genética, puede ser el ambiente social y todas las circunstancias que ha vivido la persona, pero lo que usted nos dice también nos da esperanza, que puede ser tratado, si es a tiempo, mucho mejor. Pero sin embargo, si hemos dejado pasarlo o no hemos tenido el apoyo, la ayuda necesaria durante ese proceso, todavía hay esperanza. Es decir, hay tratamiento no solamente farmacológico, que ya imagino que estos ya son casos extremos, ¿no? En el último momento que utilizan ustedes ya para decir, no, necesitamos colocar algo más, ¿no? Pero hay acompañamiento psicológico. Hay un acompañamiento familiar y social, y creo que eso es importante también recalcarlo, Doc, y por eso ya en esta parte final de la entrevista me gustaría que usted misma aprovechando ahora este espacio, podamos decir cómo podemos trabajar con la depresión, tanto con las personas y también el consejo a las familias. ¿Cómo podemos apoyar a las familias para que también podamos sostener a una persona que tiene depresión? Bueno, yo creo que es importante el tiempo de calidad que le damos a las personas que queremos. Hoy en día sí la vida es más acelerada. Eso ha hecho de que estos espacios de estar con la otra persona se vean más limitados. En casa, por ejemplo, con muchos adolescentes, mamá y papá están trabajando y llegan muy tarde a casa, ¿no? Pero a pesar de ello, podemos encontrar formas, momentos donde compartamos con nuestros seres queridos. Por ejemplo, algo que siempre recomendamos a las familias es tener un espacio, por ejemplo, el desayuno o el almuerzo, o puede ser la cena, ¿no? Ahora, si no podemos almorzar, porque todo el mundo está en clase, está en la universidad, en el trabajo y todo, tratar de hacer el esfuerzo de que todos se sienten a la mesa al desayuno o al finalizar el día en el té, ¿no? Y darse ese espacio sin celulares, sin cosas y todo, donde podamos conversar cómo nos ha ido, cómo hemos estado. Esas pequeñas cosas, ese pequeño espacio de tiempo puede ser muy importante a nivel familiar y sobre todo en recomendación para todas las familias, para los jóvenes, ¿no? Porque sí, las depresiones empiezan desde muy pequeños, jóvenes y todo, y en realidad a veces no nos damos cuenta porque no hemos dado ese espacio de tiempo para escuchar al otro que está con nosotros. Y muchos jóvenes lo reclaman, ¿no? O sea, varios pacientes que yo he atendido, adolescentes, ellos reclaman esa falta de atención de parte de los papás. Que yo sé que no es porque un papá no quiere dar la atención, sino es las exigencias de hoy en día que tenemos y todo, que hace que estos tiempos de calidad se hayan visto limitados. Pero hay que encontrar
sea la familia que sea la edad que sea, espacios donde nosotros podamos compartir con el otro, donde podamos charlar, y eso también va a dar la confianza a que esas personas que están con nosotros nos puedan contar cuando se sientan mal, ¿no? Generar ese espacio seguro, ¿no? Así es de que es lo que yo sí les recomiendo a la mayoría de las personas, tener esos espacios con la persona que queremos. Si estamos igual en una pareja, no olvidarnos de que somos pareja aunque tengamos hijos. También eso me toca recomendar mucho a varias parejas o a varias personas, que aunque tengamos hijos, aunque sea una vez al mes, tenemos que tener un espacio donde nosotros recordemos que somos pareja. Porque a veces los papás y las mamás o el papá se deprimen en este trajín, digamos, de estar en la familia, de hacerse cargo, de estar con el hijo y todo. Y ya han dejado totalmente el espacio entre pareja de hablarnos como pareja. Entonces tenemos que darnos esos pequeños espacios de calidad. No es obligatorio que sean muchas horas. Sí, tratar de que cada día tengamos pequeños espacios, pero con la pareja, digamos, una vez a la semana, aunque sea cada 2 semanas o una vez al mes por lo menos. Y eso es lo que también va a permitir que nosotros podamos reconocer que nuestro familiar puede estar sufriendo alguna situación y estar atentos a los cambios, ¿no? Los cambios, sobre todo si estos cambios son marcados, tienen que llamarnos la atención. Si vemos que nuestro adolescente ha empezado a bajar su rendimiento o ha empezado a aislarse más, está demasiado callado, o nuestra esposa, nuestro esposo ha dejado de hablarnos mucho, ¿no? Entonces está más serio, más irritable, pues no siempre está triste, puede estar más irritable. Entonces tratar de buscar esos espacios de conversación, comunicación. Resalto lo que usted acaba de decir, espacios seguros. ¿Cuánto necesitamos de esto en la vida, en esta vida tan acelerada que vivimos, y más que lo hemos visto en gran magnitud después del COVID? Es como que ha desatado tantos trastornos en la sociedad. No solo la depresión es una de ellas, tantos que se han ido despertando, o no ni siquiera se han descubierto, simplemente creo que ya se han dado a conocer, que estaban ahí y se han dado a conocer aún más. Y cuán necesario es tener estos espacios seguros. ¿Dónde los podemos encontrar si vemos que afuera es un caos? Lograr y provocar que nuestra casa, nuestro hogar, sea un espacio seguro. No importa quiénes sean, sea entre mamá, papá, entre los hijos, aún entre un abuelito, o sea, que puede ser un espacio seguro. Vemos que todos lo necesitan, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos necesitamos ese espacio seguro. Todos necesitamos de alguien, a veces solamente para hablar, Doc. Sí. Solamente para descargar, tal vez decir, estoy sintiendo esto, y qué importante es buscar a esa persona que le importas, ¿no? Es decir, como que sí le interesa que yo esté bien, y buscar una persona, ese es tu espacio seguro. Así es. No estamos solos en esta vida. No tenemos por qué hacer solos las cosas, y el pedir apoyo, el pedir ayuda no es debilidad, ¿no? Entonces, eso es importante también para todas las personas, y aquellas personas que por algún motivo viven solas también deben buscar, ¿no? Una situación o amigos o actividades o cosas que también les permita, porque no siempre puede ser que tengamos la posibilidad de encontrar en la familia, que me ha tocado ver pacientes así, que están solos, pero a veces un amigo es más que familia también. Doctora, le agradezco este tiempo, le agradezco este espacio que usted nos ha dado. Cuán importante es este tema, y también verlo así, con sencillez, que puede pasar. Podemos estar tristes, no está mal sentirse tristes, en algún momento todos lo vamos a pasar. Sin embargo, es importante darle también el cuidado de cuánto tiempo está pasando triste, o contarlo. A veces el contarlo va a hacer que incluso esa tristeza se alivie un poco más.
Y yo le agradezco en esta visita que usted nos ha hecho de explicarnos también este tema que cada vez se hace más fuerte en nuestra sociedad, que cada vez despierta muchas cosas de cómo estamos como sociedad y como familias también. Y también les agradezco a ustedes por haber estado con nosotros y por haber seguido este episodio. Como bien decíamos con la doctora, si usted en este capítulo se ha sentido identificado con algunos de los factores que hemos ido hablando, es necesario que pida ayuda. No está solo, y pedir ayuda es un gran paso de valentía. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación. por aceptar la invitación y bueno, esperemos que en otra ocasión también esté aquí para poder comentarnos también de otros temas que suscitan en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos acompañarnos nuestro reencuentro en un próximo episodio.